Hola hermanos, buenas noches. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias a nuestros pastores que nos dan la oportunidad de estar en este lugar. Y el día de hoy es un día muy especial. Esta noche yo quiero que se preparen porque yo sé que el Señor se va a mover de una manera sobrenatural. Vengo expectante de ver lo que el Señor va a hacer con nosotros. Él me ha estado mostrando lo que va a pasar esta noche, y si algo puedo decirles es que no podemos perder ni un segundo de lo que el Señor va a hacer aquí. Y si tú estás dispuesto, si traes ese corazón dispuesto, créeme que no te vas a ir de la misma manera que llegaste el día de hoy. Hoy tú tienes el privilegio, y bendigo a cada uno de ustedes que vinieron esta noche. Tienen el privilegio de poder estar en un día que sé que va a marcar la historia de mi GES. Así que créanme que yo sé que el Señor se va a mover de una manera poderosa. Una palabra que el Señor ha estado trayendo y el Espíritu Santo ha estado moviendo dentro de mí para desatar el día de hoy es la palabra rompimiento. Cuando algo se rompe es porque algo nuevo viene. Así que si tú estás listo para que toda atadura sea rota, para que todo yugo sea roto, para que toda cosa que esté impidiendo el fluir de las bendiciones de Dios para tu vida y para tu casa, hoy es el día donde el Señor se va a manifestar de una manera sobrenatural si tú lo crees. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hay muchas personas que desean seguir a Jesús. Hay muchas personas que desean servirle a Dios. Pero por una u otra razón, a veces empiezan a haber trabas o empiezan a haber impedimentos que nos impiden llegar a ese propósito, o cumplir ese propósito, o ver esa bendición en nuestras vidas. Pero esta noche yo vengo de parte del Señor con una encomienda, con una palabra específica para mi GES. Hace meses que el Señor me ha estado incomodando para que esta palabra sea desatada, y hoy siento la autorización de parte de Dios para que esa palabra se desate en el nombre de Jesús. Y todas las personas que estamos aquí y aquellos que nos están viendo en internet no sean igual. El día de mañana, en unas horas, yo sé que algo se va a romper en sus vidas, algo se va a romper en sus casas, y todo lo que había estado estancado va a empezar a fluir en el nombre de Jesús. Primero que nada, debemos de estar conscientes de que el Señor ha estado hablándonos y hablándonos de una manera hermosa a través de cada predicación, cada domingo, cada martes, cada viernes. El Señor ha estado hablándonos y hablándonos. No podemos quejarnos ni podemos decir que Él no ha estado ahí. Pero a veces pasa que las palabras están siendo soltadas y en ese momento parece que las recibimos, pero después algo pasa. Más bien, algo no pasa. Y decimos, ¿por qué está viendo esto en mi vida? ¿Por qué no se logra? Y lo que estamos viendo en ese proceso es un estancamiento. A veces vemos nuestras finanzas estancadas, nuestros matrimonios estancados, nuestros negocios estancados, nuestra propia vida estancada. Y ese proceso empieza a llevarnos y a producir en nosotros frustración, depresión, ansiedades, que yo sé que muchos hemos estado pasando por cada uno o tal vez alguno de ellos. Pero eso también ha sucedido y ha estado pasando en el transcurso de la historia. Yo quiero que vayamos a Juan 5, 1, 9. Esa misma desesperanza tal vez que nosotros estemos experimentando tal vez en este momento de nuestra vida. Lo vivió un hombre hace muchos años atrás.
Y ese es el paralítico del estanque de Betesda. Así que vamos a Juan 5, 1 al 9 y vamos a leer, vamos a hacer esta lectura. Y dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud, fíjense bien, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Quiero que se graben esta frase: el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Descendía de tiempo en tiempo y agitaba esa agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo en aquel día. Para poder entrar al contexto, Betesda, la palabra Betesda, el nombre de ese estanque, significa casa de misericordia o lugar de gracia. La palabra nos está indicando que todos los días llegaban esos enfermos a ese estanque esperando el mover de ese estanque para que la gloria de Dios se manifestara y ocurriera el milagro. Un estanque es un depósito de agua en el cual no hay corrientes. Al no haber esas corrientes, no hay una oxigenación en el agua. Y lo que empieza a producir es que ese estanque y esa agua que está ahí se empieza a pudrir. Empieza a tener un olor desagradable y es agua muerta donde no puede haber vida en ese lugar. Ese estanque representa muchas cosas y en aquel lugar donde el paralítico estaba, donde estaba descompuesta, el área donde estaba era un área que estaba descompuesta. Él no estaba cerca de un río, no estaba cerca de un manantial que estuviera fluyendo. Él estaba cerca de ese lugar. Y así como estaba este estanque, la mente del paralítico estaba también enferma y estancada. ¿Por qué podemos saber eso? Ahorita vamos a ver. En el pasaje podemos ver que Jesús se le acerca y le dice una pregunta al paralítico. Él llevaba ya 38 años de su vida sin poder caminar. Y le acerca y le hace una pregunta. ¿Cuál era? ¿Quieres ser sano? La verdad, si estás enfermo por 38 años, si él estaba ahí en el estanque esperando por ese agitar, por ese momento donde recibiera su sanidad, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo, Gaby? Sí, todos. Creo que en el momento que te dijeran, ¿quieres ser sano? Todos, sí. Por favor, es lo que he estado esperando toda mi vida. Pero ¿saben qué? Acompáñame en el versículo 7. Ahí está la respuesta del paralítico. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Perdón. No tengo quien me meta
en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me meta cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende. Aquí había una mentalidad que ese paralítico estaba teniendo. Era una mentalidad estancada, y lo único que vemos en esa respuesta no fue una afirmación, sino fue una justificación. Él le dice: ay, es que no he podido ser sano porque nadie me ayudaba, porque nadie me podía empujar, y todos llegan antes que yo. El paralítico responde de una manera justificándose, en vez de haber dicho sí. Muchas veces nos vemos nosotros como este paralítico. No vemos nuestro milagro porque estamos en aquel lugar. En vez de tomar una acción, en vez de decirle un sí a Jesús, nos justificamos. Muchas veces el milagro no ha llegado a tu vida porque no has dicho sí, Jesús. Qué fuerte. 38 años. ¿Cuántos años han pasado en tu vida? ¿Cuántos años hemos estado postergando ese milagro porque no hemos dicho sí, Jesús? En este momento solo evidenciaba que ese paralítico no solo estaba paralítico físicamente, sino que su mente también estaba estancada, que él también en sus pensamientos y en él mismo estaba estancado, al punto tal que no se había dado cuenta de lo que Dios le estaba diciendo. Si algo te debes de clavar en esta noche, y quiero que te grabes, es que Jesús no se mueve en aguas estancadas. Jesús no se mueve en aguas estancadas, porque Él es la fuente de agua viva. Y siempre va a haber movimiento donde Él está. Tal es así que ese estanque, para que la gloria de Dios se manifestara, tenía que descender un ángel. Pero el ángel no nada más descendía, él hacía algo. ¿Qué hacía? Agitaba el agua, porque Dios se mueve donde algo no está estancado. Amén. Jesús en este momento, cuando le lanza esa pregunta a aquel paralítico, lo único que quería era romper toda justificación y todo estancamiento que había en su mente. Es por eso que Él no le da opción y no le dice: ay, yo sé que tú has estado ahí 38 años y sé que nadie te ha ayudado y que tú estás anhelando tu sanidad y ya pasó tanto tiempo. Pobre de ti. Jesús llegó y fue directo y le dijo: ¿quieres ser sano? Él en ese momento estaba quebrando todo argumento que pudiera existir en su cabeza. Pero aquel paralítico estaba tan ensimismado en su problema, porque muchas veces eso nos pasa. Hemos estado tan estancados en la misma posición, hemos estado en el mismo lugar tanto tiempo que ya se vuelve parte de nosotros. Tan es así que no nos damos cuenta cuando el milagro está a la puerta. Gracias, Dios. Así como ese hombre, muchas veces nosotros necesitamos una intervención divina.
Necesitamos que alguien llegue y nos sacuda y nos diga: Jesús, aquí estoy, aquí está. Él quiere hacer algo contigo. A veces necesitamos que nos hablen y nos confronten. Necesitamos ese movimiento y ese agitar para saber que la presencia de Dios está aquí y siempre ha estado aquí. Pero que algo ha pasado en nuestro fluir que se ha estancado. Muchas veces nos refugiamos en las situaciones y en las cosas que han pasado alrededor. Nos justificamos en la gente que no nos ha ayudado. Nos justificamos en que no pude ni tuve el dinero para poder hacerlo. No tuve el tiempo para poder hacerlo. Es que mi salud, es que mi familia, es que siempre pueden haber y van a haber miles de justificaciones. Es por eso que el Señor lo primero que quería romper en ese hombre era una mentalidad de víctima. Está fuerte esa palabra. Yo, víctima. Ay, ¿cómo te atreves a decirme eso, Dani? Todos hemos pasado por eso. Todos. Pero esa mentalidad, lo único que va a producir en nosotros es un estancamiento. Nos lleva a pensar que otras personas tienen la culpa de lo que nos está sucediendo a nosotros. Culpamos a nuestros hermanos, culpamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, culpamos a la iglesia, al pastor, a los líderes. Y ese comportamiento, déjame decirte que no es algo nuevo. Es una naturaleza que traemos, una naturaleza pecaminosa. En Génesis 3, cuando el hombre pecó, le dice a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y luego, ¿qué hace la mujer? A su vez la mujer le dice: la serpiente me engañó. ¿Cómo todo eso empieza a atarnos y a envolvernos para mantenernos atados y estancados y lejos de la bendición y del fluir de Dios? Pero escucha bien, solo, eso grábenselo el día de hoy, solo cuando nos hacemos responsables de nuestras circunstancias tendremos el poder para cambiarlas. ¿Saben qué es esto? Cuando rompemos todo orgullo de decir: es que no es mi culpa, es la culpa de aquel, es la culpa de eso. Cuando rompemos esa mentalidad de víctima, cuando rompemos ese orgullo, es cuando ahí va a empezar a haber un cambio y una transformación en cada uno de nosotros. Probablemente, dáleselo a Dios fuerte. Probablemente te sientas estancado el día de hoy, que no puedes avanzar, que nadie te ayuda como este hombre sentida, que otros te impiden el poder llegar a donde tú deseas, que nadie te quiere ni puede entender la situación que tú estás pasando. Tal vez el hombre dirá: bueno, pues no es mi culpa haber nacido paralítico. Pero eso tampoco lo justificaba a él de tener esa mentalidad y de estarse ensimismando y de estar culpando a otros. Eso se vuelve un círculo vicioso, produciendo un estancamiento en su mente y en su vida. Y el estancamiento lo único que produce en nosotros, ¿qué es? Muerte. Porque un agua estancada es un agua muerta. En ese momento lo único que va a pasar es que vas a perder el gozo, la alegría, la paz, inclusive llegar a perder tu fe y empezar a dudar que si todos los milagros que están ocurriendo serán reales.
porque sí están pasando milagros. Pero ¿sabes qué piensas? A todos les llega, menos a mí. Eso es lo que produce el estancamiento espiritual en tu vida. Te empieza a cegar de tal manera que algo empieza a pudrirse por dentro y empiezas a perder todo aquello que te produce vida. Ese gozo, esa fortaleza de Dios, esa paz de Dios, esa fe que te impulsa a creer en lo imposible. Esa fe que te levanta y que dice, yo no sé, Señor, cómo le vas a hacer, pero de que hoy comemos. Yo no sé, Señor, cómo le vas a hacer, pero de que mi negocio no cierra. Pero ¿saben qué? Cuando tú le permites al enemigo y te permites a ti mismo que esos pensamientos se estanquen en tu mente, todo eso se corta. Todo eso muere, porque Dios no se mueve en aguas estancadas. No nos damos cuenta que este tipo de pensamientos empieza a acariciarnos de manera intrínseca, de manera dentro de nosotros. Muchas veces nos estamos protegiendo de pensamientos que vienen de fuera. Muchas veces decimos, ay, es que los dardos del enemigo, y voy a levantar, y empiezo a proteger. Señor, protege mi mente y protege mi espíritu, y que nada penetre en mi cabeza. Y es verdad, eso es bueno, es correcto, también tenemos que hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando tú mismo empiezas a crear esos pensamientos? Proverbios 4:23 lo hemos repetido infinidad de veces. En Igle Kids, en miles desde creo que son los primeros versículos que aprendemos cuando recibimos a Jesús. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra manar significa brotar, fluir, salir. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Dios es un Dios sabio, y Dios sabe que si nuestro corazón es lastimado, si es destrozado, automáticamente ese fluir se va a detener y automáticamente va a haber esa muerte espiritual. Es por eso que tienes que estar consciente que muchas veces el peligro viene de adentro. No viene de fuera, viene de adentro. En relación a eso, quiero contarles una historia que nos sucedió hace unos días. Mi esposo y yo estábamos llevando a mi hijo Elías a la escuela, y en la ruta que lo llevamos descubrimos un lugar más rápido, una ruta más rápida para ir, y tenemos que pasar por un área de unas casas muy bonitas, unas casas preciosas, y siempre pasamos y estamos viendo las casas y Señor, declaramos que un día vamos a tener nuestra casa así. ¿Lo creo? Sí, yo sí lo creo. Y estábamos pasando por una casa y se queda viendo una casa y me dice, qué preciosa está esta casa. Está increíble, mírala, no sé qué. Tenía una casa preciosa, inmensa, con una reja grandísima, majestuosa. En la esquina había una caseta de seguridad, cámaras, una barda con reja electrificada. La casa estaba protegidísima y una belleza de mansión. Y en ese momento estábamos pasando por ahí y me dice, qué hermosa casa. Y le digo, yo sé de quién es. Estaba ya abandonada esa casa. Le digo, yo sé quiénes vivían allá. Y me dice, sí, las conozco. Sí, le dije, yo sé quiénes son. Fíjate que hace muchos años aquí en Mérida hubo un caso de una pareja muy jóvenes de esposos, que el esposo asesina a la esposa estando embarazada. El esposo se va a la cárcel, obviamente la familia se destruye y todo, pero la casa
queda ahí, al aire, abandonado. Todavía están los cordones de esos amarillos que tienen acordonados y todo. Y me dice, no me digas, ¿es de ellos? Sí, son de ellos. Y Isra se queda pensando, y veo que estaba pensando, y me dice, Dani, imagínate eso. ¿Quién iba a imaginar que esa casa que estaba tan fortificada, tan protegida, tan cuidada y vigilada para que ningún peligro de fuera pudiera entrar? Pero nadie imaginó que el peligro no iba a venir de fuera, sino venía de dentro. Cuando me dijo eso, yo me quedé y dije, Señor, muchas veces eso pasa, y iba en relación a esto del tema. Y si muchas veces nosotros estamos preocupados por que no me dañen, que no hagan, que no eso, cuando nosotros mismos estamos dañándonos a través de nuestros pensamientos, permitiendo y haciendo, hoy sí que conjeturas, permitiendo que esa agua y ese fluir de Dios se estanque en nuestras vidas. Muchas ocasiones nosotros mismos somos aquellos que originan esos pensamientos. Abrazamos esa conmiseración, abrazamos esa frustración, abrazamos esa depresión y nos quedamos ahí sin dejar que Dios y el Espíritu Santo se muevan, porque nuestra mente está estancada. Hay una frase que dice una pastora que es muy famosa y ha escrito unos libros hermosos, se llama la pastora Joyce Meyer, y ella dice, piensa lo que piensas. Tienes que estar consciente y cuidando tu mente de qué es lo que estás pensando, porque a veces esos pensamientos que tú mismo estás originando están permitiendo un estancamiento en tu vida. Pero déjame decirte hoy, así como pasó con aquel paralítico hace muchos años, que estaba estancado, que estaba ya enfermo, que estaba paralizado no solo físicamente sino espiritualmente. Cuando Jesús pasó por ahí, algo pasó. Y déjame decirte, cuando Jesús pasa, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Y déjame, en esta noche, yo sé que Jesús se está moviendo ahí en tu lugar. Jesús está mostrando todo lo que había estado estancado en tu vida y por qué las cosas no habían sucedido, por qué los milagros no se habían desatado. Lo primero que tenemos que hacer es esto: saber que tú no eres una víctima. Saber que a pesar de todo lo que has pasado, que a pesar de todo lo que hayas vivido, lo que te hayan hecho, cualquier cosa, tú no eres una víctima. Tú eres un hijo de Dios y vales la sangre de Cristo. Deja de pensar en el pasado y empieza a usar los beneficios de ser hijo de Dios. Empieza a confiar en sus promesas y en su palabra y deja de estar con esa mentalidad de víctima de lo que pasó. 2, no te justifiques más ante Él. Dios escudriña nuestros corazones. Ante el que menos nos debemos de justificar, el que sabe todo lo que está pasando dentro de nosotros, es Él. Deja de justificarte. No podemos permitir que las cosas de afuera nos estanque y vivamos como ese estanque de Bethesda. Renueva tu mente. Empieza a cambiar el pesimismo por la esperanza. Y esto se logra, ¿saben cómo? A través de la búsqueda diaria de Dios. En 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, di conmigo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que a Dios no le importa
importa qué tipo de pensamiento, no le importa lo que estés pasando en ese momento. No es que no se preocupe, sino que Él dice: tranquilo, soy yo tu papá. Tranquilo, yo estoy contigo. ¿De qué te preocupas? Tranquilo, yo tengo el control de esa situación. Yo soy quien te va a sanar, yo soy quien te va a proveer. Deja y renueva tu mente. Trae cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y déjame decirte algo, no hay otra manera. No hay atajos que puedan cambiar tu manera de pensar. No hay nada que pueda hacer ese milagro más que Dios. Y tú tienes que rendirte a Él para que ese estanque empiece a moverse. Amén. Las aguas se están moviendo. Levántate de ese lugar de dolor, de esa parálisis espiritual, y empieza a caminar hacia tu bendición. Es hora que lo hagas. Y la única persona que lo puede hacer eres tú. Desgraciadamente, los últimos en darnos cuenta de que algo está estancado somos nosotros mismos. Ya que hemos estado tantos años, a veces abrazando esos pensamientos y esas actitudes. Pero déjame decirte algo, todo esto va a pasar hasta, di conmigo, hasta que Jesús llega. Y dile: Señor, yo sé que no vas a llegar, sino que tú ya estás aquí. Tú ya llegaste, Señor. Gracias por ese milagro. Gracias porque sé que estás moviendo esa agua que estaba estancada en mí. ¿Cómo vamos a identificar aquellas cosas que producen un estancamiento en nosotros? Hay esos síntomas cuando alguien está a punto de morir. Hay cosas, y acá yo sé que hay muchas enfermeras y doctores y todo, pero que no me dejarán mentir. Hay cosas que son claves cuando ves que alguien está muriendo y que ya está en las últimas. Su pulso empieza a bajar, su color ya es diferente, ya no respiran por sí mismos. Una de las manifestaciones que pasa es que ellos dejan de comer. Y a veces a los viejitos y todo, gente que sí ha cuidado viejitos, cuando ya están a punto de morir, las primeras cosas que pasan es te dicen: ya no quiere comer. Y a veces a los 2 días o al día siguiente fallecen. Esos son síntomas y signos de que algo ya está muriendo. Una de las cosas que nos permite identificar en nosotros que está sucediendo un estancamiento, uno, es la falta de oración y la falta de comunión con Dios. Cuando dejas y empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de leer, ¿saben qué pasa con ese sonidito de ti, 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 ti? De terapia intensiva. Es como eso que te está marcando aguas. Estás a punto de. Cuando tú estás dejando de leer, estás dejando de orar, estás dejando de tener esa comunión con el Espíritu Santo, eso ocasiona que no pueda haber un fluir. No hay una revelación. Y sin una revelación no puede haber visión. Y sin visión el pueblo perece. Ahora yo quiero que hagas algo. Cuando algo perece es porque se estancó, murió. Imagínate, y quiero que, a veces hemos leído muchas veces ese versículo y dice: por falta de visión el pueblo perece. Pero quiero que pongas en lugar de pueblo tu nombre. Por falta de visión, Daniela perece. Por falta de visión,
la familia Medina Durán perece. Qué fuerte. Y eso no lo causó alguien, ni el vecino, ni el pastor, ni los líderes, ni mi jefe, ni... Eso fue algo que nosotros mismos empezamos a producir. Por eso el peligro muchas veces viene de adentro. Cuando te das cuenta de eso, es porque hay muchos que estamos viviendo de glorias pasadas. Muchos nos estancamos en lo que pasó hace años y queremos seguir viviendo con la comida que tuvimos hace años, con la experiencia que tuvimos hace años, pero no estamos viviendo lo que el Señor quiere derramar sobre nosotros ahora. Ni siquiera lo estamos pudiendo experimentar, porque Dios no se mueve en aguas estancadas. Continuamos aferrándonos a una visitación. Cuando yo iba a los encuentros, cuando yo remolineaba, ahí sí se sentía la presencia de Dios. Algo está pasando con la iglesia. Algo está pasando. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables del mover. Tú eres responsable de lo que está pasando o no en tu vida. Pablo y Silas estuvieron encarcelados en un calabozo. Su situación era terrible. Le habían entregado su vida a Dios, predicando, dando el evangelio, todo. Tú podías haber dicho, no habían hecho nada malo, pero estaban pasando una situación terrible. Pero ¿saben qué? Estaban esposados allí en medio de un calabozo. Pero eso, aunque ellos aparentemente, físicamente estaban estancados en un lugar, había algo que no estaba estancados en ellos. ¿Y saben qué era? Ese fluir que venía del Espíritu Santo sobre ellos. Y aunque ellos estaban atados, ellos cantaban y adoraban en esa prisión. ¿Y saben qué es lo que pasó? Hubo una manifestación y esas puertas se abrieron y la manifestación de Dios vino. ¿Sabes por qué? Porque ellos seguían fluyendo, aunque toda la situación alrededor no lo estaba haciendo. Su mente nunca estuvo estancada, su espíritu nunca estuvo estancado. Y Dios se podía manifestar. Así que yo te digo hoy, no importa la circunstancia ni la prisión en la que estés, si tú permites y sales de ese estancamiento, el Espíritu Santo se va a empezar a mover, y tarde o temprano esa manifestación no solo va a ser sobre ti, sino va a empezar a moverse a tu alrededor. Ellos estaban ahí, empezó con ellos y luego toda la prisión empezó a ver la manifestación de Dios. Recuerda que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, y va a ser el mismo por los siglos de los siglos. Él te va a utilizar si tú dejas que Él te utilice. No debe de faltar esa comunión, esa vida de oración, esa vida de lectura con Él. No puedes permitir que ese estancamiento esté en tu vida. Otra de las cosas que producen un estancamiento en nosotros,
o que son esos síntomas de que pueden producir eso o lo están produciendo, son los celos y la envidia. 1 Corintios 3, del 1 al 4, en la versión Dios habla hoy, dice así: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a uno de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintio y los exhortó a no ser carnales, porque una vida en la carne es una vida que está evidentemente en una inmadurez espiritual. La obsesión por la vida de otras personas es lo que provoca la envidia en cada uno de nosotros. Y empieza a tomar lugar en tu corazón de tal manera que te empieza a desenfocar de lo que Dios ha desatado para ti. Porque ellos tienen eso, porque a ellos los pusieron ahí, porque a él sí le fue bien en su negocio y a mí no, porque él llegó tan pronto a la iglesia y ya está ahí, porque él tiene esa familia y yo no tengo esto. La envidia y los celos son formas extremas de egoísmo. Con la envidia queremos la vida de alguien más de lo que queremos la vida de Cristo. Qué fuerte. Deseamos más lo que otros quieren, cuando el Señor nos está diciendo: sígueme a mí, veme a mí. Yo soy el centro. Todavía el pastor lo predicó el domingo. Jesús es nuestro centro. Jesús es el centro de todo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Pero nuestros ojos están enfocados en el vecino. Nuestros ojos están enfocados en lo que no has logrado. Pero ¿sabes qué? Tal vez eso no es lo que Dios quiere para ti, y Dios quiere algo mejor, pero tú estás anhelando eso y te desenfocas de donde la bendición está y te estancas. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a desear el propósito de alguien más y no te enfocas en el propósito que Dios ya depositó en ti. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un plan y un propósito precioso y sobrenatural, una bendición hermosa para tu familia, para tu casa, para tu vida. No estés deseando lo que es para el otro, porque lo que es para ti puede ser que sea no puede ser, es lo mejor para ti. Entonces rompe con esa actitud de estancamiento, rompe con esa envidia, rompe con ese celo. El Señor me estaba hablando que por eso hemos estado viviendo controlados tanto por ese espíritu de ansiedad. Yo en estos meses he escuchado esa palabra por todos lados. Es que me siento ansioso. Es que estar encerrado me da ansiedad. Es que se siente horrible. Y saben que, déjenme decirles, se siente horrible. La ansiedad es horrible. Es como estar sentado, es estar estancado en un lugar, pero que tu cuerpo, tu mente sienta que quiere huir, como si algo estuviera dentro de ti. Una desesperación no te deja dormir, te quita el sueño, produce en ti una depresión, produce frustración.
te roba el gozo. ¿Sabes por qué? Porque vivimos anhelando cosas que no son para nosotros. Y vivimos deseando propósitos que no son los de nosotros. En vez de que esa ansiedad se vaya, en vez de que esa frustración y esa envidia se vaya, y empecemos a enfocarnos en lo que Dios tiene para ti, y toda esa energía que te está consumiendo, ese espíritu del demonio, empiece a irse y empiezas a enfocar toda esa energía en el propósito que Dios te ha dado, y así empiezas a ver ese fluir en tu vida, y las bendiciones van a empezar a llegar a tu casa. Pero tienes que ser libre de eso. Es por eso que yo escuchaba una voz de Dios, del Espíritu Santo, que me decía: tiene que haber rompimiento hoy. Y hoy se va a ir ese rompimiento de ceguera espiritual. Es un espíritu que ha estado atando a la iglesia. Ese espíritu de ceguera espiritual nos ha estado impidiendo ver lo que Dios está haciendo por ti. Ese espíritu te tiene atado para que no veas lo que tú ya tienes, lo que está haciendo en ti. Escucha esto y ojo, no dije lo que Dios va a hacer en ti, lo que Dios ya está haciendo. Pero como no estamos viendo lo que Dios está haciendo ahora, nos estamos frustrando por desearlo de otros, y eso se manifiesta a través de la envidia y de los celos, del chisme. Espíritus que están atando y que te están estancando y están impidiendo que el fluir de Dios se manifieste en tu vida. Hubo una ocasión en que el profeta Eliseo, el pueblo de Israel estaba en guerra con el pueblo de Siria, y cada vez que estaban en estrategia de guerra, el pueblo de Israel, el rey de Israel, ya sabía lo que el rey de Siria iba a hacer, y ellos no podían atacarlos. De tal manera que el rey de Siria se entera y sabía que el profeta Eliseo era quien le daba las estrategias de guerra al pueblo de Israel para que no pudieran atacarlos. Cuando llegaron, Eliseo, el rey de Siria, se da cuenta y dice: voy a mandar a matarlos porque ellos están arruinando esto. Y llegan donde estaba Eliseo, y él se encontraba con su siervo, y su siervo ve al ejército que venía en contra de ellos para matarlos. Y el siervo, dice la palabra de Dios, que tuvo gran temor. El profeta le dijo a sus siervos: no temas, que mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta volvió a abrir su boca para clamar a Dios y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Y dice la escritura que Jehová abrió los ojos de aquel siervo, y él pudo mirar que había un ejército con carros de fuego que los rodeaba, preparados para defenderlos. Déjame decirte hoy como profeta de Dios, yo vengo a desatar esos ojos que te han impedido el ver todo lo que Dios ya te ha dado, lo que Dios te va a dar, y cómo Él te ha estado protegiendo, cómo Él te ha estado proveyendo y ha estado manifestándose en tu vida, y que el enemigo te ha impedido ver y te ha tenido estancado en tu depresión, en tu ansiedad, en tu frustración, sin poder manifestar lo que Dios tiene. Hoy como profeta le pido y clamo al Señor: Jehová, abre los ojos de tu iglesia, abre los ojos de mi GES, para ser testigos y para valorar que tú ya estás haciendo la obra en nuestras vidas, para poder ver que mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo, para poder ver la victoria que ya está dada, para poder ver el milagro que no viene, sino que ya
está en tu vida. Declaramos eso, Señor, y declaramos que ese espíritu es echado fuera en el nombre de Jesús, y la libertad de tu Espíritu Santo empieza a fluir sobre cada uno de nosotros. Quiero decirte que Dios, el mismo que ha estado ahí, que atendió la necesidad de ese paralítico, es el mismo que está atendiendo tu necesidad el día de hoy. No hay circunstancia, por más grande que parezca, que limite su poder, ni te aparte de lo que Él ya tiene para ti. El Señor hoy está trayendo ese rompimiento a tu vida. Quiero invitarles en este momento que si hay alguien aquí que quiere vivir y que quiere manifestar esa libertad, el único que puede traer y que puede hacer que tú tengas y vivas en esos ríos y esa fuente de agua viva que brota para vida eterna, es cuando tú recibas a Jesús en tu corazón. Y ahí va a empezar a brotar, y toda depresión y toda tristeza y todo estancamiento en cualquier área de tu vida se va a ir. Si tú quieres recibir en esta noche a Jesús como tu único Salvador, yo quiero que cierres tus ojos en este momento y vamos a orar. Señor y Padre Santo, te pido en este momento que tú, Señor, te manifiestes como su Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra que has hablado a nuestras vidas. Te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que tú entres a morar en mi corazón como mi Salvador. Te pido en este momento que traigas esa fuente de agua viva, y que el que cree, Señor, tú lo has dicho, que van a correr ríos de bendición, de agua viva sobre ellos. Padre Santo, yo me arrepiento y te recibo como mi único Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay alguien que hizo esta oración, yo quiero que levantes tus manos ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Que Dios te bendiga. Y si en internet está igual pasando esto en tu casa y en tu hogar, y tú recibiste a Jesús en tu corazón, yo te invito que le des clic al link que va a salir ahora en tu pantalla y nos vamos a comunicar contigo. Recuerda que la fuente de vida ahora mora en ti, que la fuente de vida ahora va a empezar a sanar y a traer restauración, porque no hay mejor decisión que pudiste haber hecho esta noche que recibirlo a Él como tu único Salvador. Amén. Amén. Ahora yo quiero hacer una invitación. Hay algo clave en esta noche. El paralítico y en el estanque de Betesda, ellos vivían de una gloria que venía, decía el pasaje, de tiempo en tiempo. Porque el ángel era cuando descendía, agitaba el agua y un milagro sucedía. Pero déjame decirte algo, nosotros no estamos así. Nosotros tenemos aquí a la fuente de agua viva. Esa fuente que está dentro de ti y que está todos los días. Nosotros no tenemos que vivir del toque de un estanque. Nosotros no tenemos que vivir de que venga un ángel. Nosotros estamos viviendo no estancados. Tenemos de estar conectados a la fuente de vida. Tenemos que estar conectados a ese río que fluye y que no deja de fluir. Es por eso que hoy yo voy a invitarte a que cierres tus ojos. Y para que esto suceda, quiero decirte algo. Todo depende de Dios, porque Él es el centro de todo. Pero esa decisión de salir del estanque depende de ti. Hoy Dios te está dando la oportunidad para que tú salgas de una manera diferente. Todo lo que ha estado pasando no es culpa de la pandemia, no es culpa del COVID, no es culpa de que los ministerios no están al 100% aparentemente funcionando. Eso todo depende de nosotros.
cómo hemos estado en nuestra relación con Dios. Ese fluir nunca debe de parar. ¿Cómo has estado orando? ¿Cómo has estado buscando a tu Padre? ¿Qué has estado haciendo en la intimidad con Él? ¿Qué es ese pecado oculto que te ha impedido salir de esa agua estancada? ¿Qué es ese pecado que está haciendo que empieza a oler mal tu vida? Es hora de que dejes que Dios toque y se manifieste en ti, pero tú tienes que salir de esa posición de estanque, y para que tú salgas tiene que producir un movimiento, porque Jesús no se mueve en aguas estancadas. Tienes que empezar a agitar esa agua. Así que en este momento vas a cerrar tus ojos y primero vas a reconocer que ha estado pasando ese estancamiento en tu vida. Vamos a pedirle perdón y vamos a renunciar a ese estado que no viene de Dios, sino que nosotros mismos hemos producido y hemos permitido en nosotros. No vamos a estar viviendo de glorias pasadas. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene algo mejor que viene. Porque mi Jesús, escucha esto: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Prepárate, porque el río viene con fuerza y tú y yo tenemos que estar dentro de él. Pero tú te tienes que meter al río. ¿Quieres ver esa gloria descender? Métete al río, sal de ese estancamiento. Y te voy a decir algo: no vamos a vivir de toques, vamos a morar en la presencia del Espíritu Santo, donde fluye leche y miel, donde fluyen milagros, donde fluyen sanidades, donde fluye restauración, liberación. Ese es el fluir del río, porque ríos de agua viva van a empezar a brotar dentro de ti. En el nombre de Jesús, yo declaro que todo estancamiento espiritual, físico, material, se rompe en el nombre de Jesús. Y ahora el Señor va a empezar a manifestarse. El Espíritu Santo te va a tocar ahí donde tú estás. Créelo, porque el mover empieza a moverse ahora como olas. Él empieza a pasar ahí donde tú estás. Si tú lo crees, no necesitas un toque. Cree que el que está dentro de ti empieza a mover. Ríos, ríos, ríos de agua viva se mueven en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ahora, Señor, te pedimos, Padre, que ese encuentro como tuviste con aquel paralítico, Señor, empieza a suceder ahora. Declaramos que tu Espíritu Santo se empieza a mover y empieza a mover ese estanque y empieza a mover esas aguas, Señor, porque un milagro pasa. Oh, Señor, en mi ser. Pídeselo, Él está ahí, está enfrente de ti. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama
porque tú estás marcando un antes y un después, Padre. Porque declaramos, Padre, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque este río viene con más fuerza. Porque seremos parte de ese río. Porque veremos esa bendición. Padre Santo, declaramos que Mijés es esa iglesia de punta de lanza que va a inundar y va a llegar como esa inundación que cubre todo lugar. Padre Santo, declaramos que ese río fluye y empieza a brotar esa fuente de agua viva. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora Dios te está diciendo: ¿quieres entrar a ese río? Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu libertad. Gracias por tu amor. Gracias por tu manifestación. Espíritu Santo, declaramos que este fluir, Señor, se va y se extiende a cada hogar, Padre. Que empieza a recorrer toda esta ciudad. Y que en este mundo, Señor, donde hay sequedad, Padre Santo, ese fluir y ese río, Señor, que viene de ti, Señor, empieza a traer vida, empieza a traer paz, empieza a traer restauración, empieza a traer libertad. Espíritu Santo, permítenos ser esa fuente que brota y que brota, Señor, tu agua pura, Señor. Ese río, Señor, ese aceite fresco, Padre Santo. Declaramos, Padre, que no más estancamiento en nuestras vidas. Que no más, Señor, desesperación, incertidumbre en nuestras vidas. Porque ahora nos subimos a esa corriente y no nos queda más que esperar tus bendiciones sobre nuestra casa, sobre nuestra vida y sobre nuestra iglesia. Declaramos este martes de victoria, Señor, como un martes lleno del fluir del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Estamos despedidos, hermanas. Que Dios les bendiga.